Hola amigos, amigas, grabo este video para explicar acerca de cómo tener mejores tiempos de oración, cómo sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo cuando estamos con Dios, cómo saber escuchar, esperar en la respuesta de Dios. Un error muy común que muchos creyentes cometen es que oran, exponen sus necesidades ante Dios y no se esperan a que Dios les responda y se ponen a hacer infinidad de otras cosas. Terminan su tiempo y se ponen a hacer infinidad de cosas. Eh, Hay muchos ejemplos en la Biblia donde las personas se acercan a Dios a orar, a platicar con Él, a exponer una necesidad y dan el tiempo para que Dios responda. Se esperan ahí para que Dios responda en su consejo, en su sabiduría. De hecho, uno de los nombres de Dios que menciona Isaías es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, consejero es uno de sus nombres y Él siempre nos quiere estar aconsejando. ¿Cuál es el error de nosotros? Que no le damos el tiempo a que nos hable y nos ocupamos de hacer un montón de cosas y luego después nos quejamos: Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me instruyes en esto? ¿Por qué no me ayudas en este asunto? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué estrategia tengo que seguir? Entonces, un consejo es, eh, ora, platica, hazlo sencillo, es una conversación. Para explicarte en términos básicos, pues todo conversación, todo diálogo requiere un emisor del mensaje, requiere un mensaje y requiere un receptor, y luego el receptor a su vez responde y se convierte en el emisor, luego el mensaje y luego el receptor. Y eso es un diálogo, una comunicación, un ir y venir de mensajes, de respuestas y preguntas. Cuando tú no esperas a que Dios te responda, cuando tú solamente estás hablando, pues se convierte en solamente un monólogo. Tú estás hablando, hablando, hablando y a veces pues Dios ahí está escuchando: sí, hijo, sí, hija, aquí déjame explicarte, quiero explicarte, y ya no das tiempo y te vas. Entonces, a veces tenemos ese error que no sabemos escuchar, no sabemos estar en el silencio de Dios para que Dios hable en lo secreto. Y te quiero llevar a Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc está platicando con Dios, está orando, está exponiéndole a Dios varias injusticias que Habacuc ha encontrado entre la comunidad. Y en el capítulo 2 Dios le empieza a responder. Y te voy a dar una estrategia. Dice Habacuc 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresúrase al fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces ahí Dios le está diciendo a Habacuc: ok, Habacuc, ya te escuché tu queja, tienes toda la razón, hay injusticia en el mundo, hay injusticia, y tú tienes preguntas y te voy a responder. Entonces le empieza a decir Dios la estrategia: ok, tómate unas tablas, ponte a escribir. Pues en nuestra época ahora, en la modernidad, ya no tenemos tablas, tenemos libretas, gracias a Dios, o la computadora. Entonces, esa es una estrategia muy interesante. También lo vemos en Samuel, cuando la primera vez que escucha la voz de Dios, que Dios le llama, le dice: Samuel, Samuel, y él pensaba que le estaba hablando el sacerdote, y le dice: no, yo no te estoy hablando, hasta que ya detecta el sacerdote que le está hablando Dios y le dice a Samuel una instrucción. Le dice Samuel: dile a Dios cuando te hable, dile: habla, que tu siervo oye, aquí estoy. Entonces vemos cómo Dios se quiere comunicar y tenemos que permitirle que se comunique con nosotros. Tenemos que hacer ese silencio, tenemos que escucharlo. Yo cuando oro, me pongo a orar en el entendimiento, luego me pongo a orar en lenguas, y ya después hago un silencio después de varios minutos de estar orando y espero a que Dios me hable. Y le digo: Señor, habla, Dios, ¿qué me quieres mostrar? El día de hoy me lo quieres mostrar, o mañana. Entonces yo quiero escuchar tu voz, dame una visión, dame una imagen o dame palabras, y lo escribo. Yo tengo libretas escritas, tengo, para la gloria de Dios, que me habla mucho, platico mucho con él y me habla mucho. Tengo más de 3 libretas escritas a lo largo de los años que tengo de reconciliado, salvado con Dios, por Dios.
y le pongo fecha, ponle fecha, porque al ponerle fecha, tú pones ahí lo que Dios te está confirmando, te está hablando, y luego me doy cuenta yo que se fue cumpliendo esa palabra, esa promesa que Dios me dio. Muchas veces Dios te puede llevar a algún libro de la Biblia o te puede traer en esos tiempos donde tú esperas a que Dios ya te responda. Cuando tú estás orando y terminas de platicar con Dios, ahora esperas que Él te responda en ese diálogo, y Dios te puede recordar un pasaje de la Biblia. Acuérdate de esto que hice con esta persona. Entonces tú, ay, me acuerdo, Dios, déjame lo busco, lo voy a buscar. Mira, pues es exactamente lo que estoy viviendo y me vas a ayudar también de la misma forma. Y a veces te envía un libro de la Biblia y te lleva ya y empiezas a hojearlo y te empieza a responder. Otras veces te da visiones, te da imágenes. A mí Dios me da muchas visiones y palabras de profecía. Es la forma principal en la que Dios se comunica conmigo, y empiezo a recibir imágenes o visiones y las escribo. Dios me está mostrando esto, ¿qué querrá decir? Bueno, lo voy a no lo comprendo, pero lo escribo, o sí lo comprendo, o sea, ¿a qué se está refiriendo? O también me da pensamientos inspirados, me empieza a hablar en mi interior. Carlos, escribe esto. Yo estoy contigo en este asunto, yo te voy a ayudar, yo te voy a mostrar por dónde sí, por dónde no, esto, lo otro, tienes que hacer esto, entonces le pongo fecha y me doy cuenta que es una forma en la que Dios se comunica con nosotros. Dios siempre quiere estar hablándonos y tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces es la misma voz de Dios que se comunica con nosotros. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz y le siguen, Él las conoce, Jesucristo los conoce y le siguen, lo mencionó Jesús en los evangelios. Y también está otra herramienta que tenemos es si tú tienes dones de profecía, si Dios te los ha confirmado, pues también de ahí Dios de una forma aún más intensa te habla, te da muchas visiones, muchos sueños, muchas palabras para ti o para otras personas también que pueden ser de bendición. Y tenemos que honrar a Dios, tener la fe para escribirlo. Cuando no lo escribimos es como si dudáramos, dijéramos, ay Dios, no sé si viene de ti o no viene de mí. De hecho, toda profecía, toda palabra que se recibe tiene que ser pasada por la Biblia, si es cristocéntrica, si está centrada en principios bíblicos, si no se sale de la doctrina correcta, y Dios la confirma cuando es algo muy importante, una decisión muy importante en la vida. Dios te la confirma y no tiene problema de confirmártelo 2, 3, 4, X cantidad de veces con las personas correctas, instrumentos de Dios que Dios puede traer y mostrarles algo que solamente tú y Dios sabían, y te lo vuelve a confirmar Dios con más oración, te lo vuelve a confirmar. Pero al escribirlo le estamos honrando a Dios para que no se nos vaya esa palabra, para que no se nos escape. Por ejemplo, cuando tú estás durmiendo y Dios te habla por medio de un sueño, que tú no le has dado tiempo a Dios que te hable porque andas a la corre y corre, y a veces hasta que te duermes, Dios, en ese momento es donde Dios por fin dice, bueno, ya se puso quieto o quieta mi hijo o mi hija y le voy a hablar, y te empieza a dar un sueño. Tú tienes que despertarte e escribirlo. Cuando ya vuelves en ti, escribirlo, porque ya que pasa tiempo se te puede olvidar a la madrugada, al día que te levantes. Entonces, desde que tú lo escribes, estás honrando, estás diciéndole, Dios, creo que esto viene de ti, creo que siento paz en mi espíritu, creo que es tu Espíritu Santo hablándome a mí, a mi espíritu, al respecto. Aquí está la respuesta, la solución. Y te vas a dar cuenta, así como en el ejemplo de Habacuc, de Samuel, en mi ejemplo, en el ejemplo de muchos otros, que al estarle poniendo fecha y escribiéndolo y se va confirmando, te vas dando cuenta que Dios habla, Dios es un Dios real, Dios es un Dios fiel, verdadero, que siempre habla la verdad y siempre cumple sus promesas. Y yo me quedo maravillado. A veces me pongo a hojear mis libretas que ya he llenado de años anteriores y la que estoy en este año escribiendo de lo que Dios me da en mis tiempos de oración, y me sorprende cómo Dios es fiel, cómo Dios ha cumplido cada una de sus promesas y cómo están por cumplirse muchas otras que Él me ha dado, y cómo también me ha corregido en muchas cosas. Entonces, al hacerlo, uno ejercita la fe, ejercita esa y entrenas más tu oído espiritual a estar escuchando a Dios. Entonces, es un consejo muy importante. Cuando algo te muestre Dios, dale la importancia que merece y que es digno una palabra de Dios. Siempre guárdala, escríbela,
medítala, ponte a orar y pregúntale: Dios, esto vino de ti, confírmamelo, Dios, confírmamelo una y otra vez, porque es una decisión importante en mi vida. Y Dios te lo va a confirmar cuando viene de Dios, y te lo va a confirmar cuando no vino de Dios. Está el factor humano, obviamente. El ser humano nos pudiéramos equivocar en cuanto a añadirle algo que Dios dice, y como decimos en México, le ponemos más crema a los tacos, por así decirlo. Dios dijo algo y, bueno, pero y también esto. O le quitas algo que no te conviene, que Dios te está diciendo: quiero que te corrijas en esto, deja de esto, deja lo otro. O quiero que vayas y hagas esto a tal nación, o X cosa que Dios te muestre. Y cuando no nos mueve de nuestra comodidad, a veces, bueno, no sé, no la pones. Entonces, hay ese factor. Pero cuando es de Dios y no lo pusiste, Dios te lo va a estar diciendo día tras día o temporada tras temporada. Te va a estar diciendo: yo ya te dije que hagas esto, yo ya te dije con qué persona vayas y le prediques, o vayas y hagas esto, o que emprendas ese proyecto que tienes, yo ya te mostré que ahí voy a estar. Entonces, tenemos que ser obedientes a Dios, escucharle y filtrar todo a través de la palabra, también de personas con mayor madurez espiritual que nosotros. Si tienes padres cristianos, pues gloria a Dios, ellos también te pueden dirigir, tus papás, en cuanto a una palabra que recibas, o tus pastores, también tus líderes, en cuanto a algo que recibas, y confirmar. Y cuando algo es de Dios, todo se confirma. Un llamado a un ministerio, un llamado a que vayas a otra nación, un llamado a que te cases con cierta persona, o que emprendas un proyecto grande, o todo lo que es de Dios y lo que es importante en tu vida se va a confirmar. Entonces, espero que este video sea de bendición, sea de aprendizaje, y luego subiré más videos.